Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más transmitiendo la palabra y saludando a cada familia de Fuente de Vida y a cada familia en Cristo Jesús que nos miran. Mi nombre es Constantino Robles Figueroa, soy el pastor de la Iglesia de Dios Fuente de Vida Cancún, donde hemos estado ministrando por 12 años. De manera que siempre será una alegría y una bendición compartirles la palabra. Isaías 61. Allí mantenga su Biblia abierta. Vamos a seguir con la segunda parte, hablando del Espíritu Santo. Hace 8 días hablamos de su persona. Hablamos y con la Biblia en mano, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. Hablamos de su obra, hablamos de cómo Él se mueve, de su autonomía, de su coigualdad con Dios el Padre y Dios el Hijo. También dijimos que como Dios merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, porque el Espíritu Santo también es Dios. Hoy quiero invitarles a abrir su Biblia en Isaías capítulo 61, el versículo 1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hasta ahí la lectura. Estoy tomando esta referencia de Isaías 61, 1 y 2, porque quiero compartir con ustedes los antecedentes del derramamiento del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Es decir, ¿qué hay en el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la voz de Dios? ¿Qué nos dice? Y en el Antiguo Testamento encontraremos una infinidad de citas. Encontramos una infinidad de citas acerca del Espíritu Santo, de cómo en muchas ocasiones vino sobre personas, sobre reyes, sobre jueces, sobre profetas. Tales personas parecen ser una excepción más bien que la regla. Déjenme explicar esto. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertos hombres, cumplía su misión y se apartaba. Esa era la función. Sin embargo, Dios predijo a través de sus profetas que un nuevo día se iba a acercar, que iba a haber un suceso donde el Espíritu Santo iba a venir, iba a llevar a cabo la obra y se iba a quedar. Y el profeta Joel en el Antiguo Testamento es uno de los hombres o de los profetas más conocidos por su predicación. Y yo quiero que hagamos referencia
vayamos al capítulo 2 de Joel, allí en el versículo 28. A ver quién lo encuentra primero, si ustedes o yo. Joel está en el Nuevo Testamento, y para aquellos que están allí batallando como conmigo, está después de Oseas. Joel capítulo 2, el versículo 28, leemos y dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, aleluya, derramaré de mi espíritu en aquellos días. Sobre el tema del derramamiento del Espíritu Santo, el profeta Joel, muchos años de que tuviera acontecimiento en el aposento alto, aquel evento maravilloso, él lo había profetizado. Y no solo él, sino algunos otros profetas como Ezequiel, por ejemplo, capítulo 36, versículo 27, dice Ezequiel 36, 27, para los que están anotando, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este texto tiene consonancia a muchos otros textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque encontramos que hay relación, tiene que ver relación, porque varios otros profetas como Isaías, si usted puede abrir el capítulo 44 de Isaías, hay otro texto en referencia al derramamiento del Espíritu Santo y en referencia a la persona del Espíritu Santo y en referencia a la obra del Espíritu Santo. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí está, esta es una palabra profética que Isaías el profeta habló acerca de ese derramamiento que desde que vino en Pentecostés sobre los 120, desde que vino en Pentecostés se quedó. El Espíritu Santo no volvió donde estaba, no volvió donde habitaba, sino que vino, se quedó, y desde ese año hacia este momento, hasta este momento, el Espíritu Santo sigue haciendo la obra por el cual Él fue enviado para bendición suya y bendición mía y bendición de todos. Y aquí tenemos al profeta Isaías igual profetizando de esta actividad, de esa intervención, de esa bendición, de esa unción, de ese derramamiento para la vida de la iglesia en el tiempo de hoy. En estos pasajes encontramos al Espíritu Santo que estaría dentro y sobre su pueblo. Se iba a mover. Lo encontramos ahí. También encontramos en el capítulo que leímos hace un momento una referencia
a Jesucristo, ahí donde leímos el capítulo 61, que Jesús cita más tarde en su primer sermón. Ustedes recordarán, Él lo cita otra vez. Y entonces encontramos también que el Mesías prometido, el Señor Jesucristo, sería lleno, sería ungido, sería vivificado por el Espíritu Santo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, porque estamos hablando del antecedente del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hubo derramamiento generalizado del Espíritu Santo, pero Él siempre estuvo activo, es decir, siempre estuvo trabajando, siempre estuvo pendiente del pueblo de Israel. Encontramos nosotros en Éxodo, por ejemplo, leemos que el Espíritu Santo de Dios vino sobre Bezalel y luego sobre Aholiab para hacerlos o convertirlos en artesanos diestros. Artesanos diestros, capacitarlos, y lo encontramos en Éxodo 31. Conviene que lo leamos para que tengamos una idea qué fue lo que el Espíritu Santo hizo con estos hermanos o con estas personas. Dice 31, Éxodo 31, 2. Y lo he llenado, vamos a leer el 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he hallado yo he hallado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Pero dice el versículo 6, y he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Fíjense qué interesante. El Espíritu Santo siempre estuvo ahí para la obra del ministerio, siempre estuvo ahí para llevar a cabo lo que tenía planeado el Padre. Siempre estuvo ahí. Y hay muchos versículos que nos hablan, que nos enseñan acerca de la obra bendita del Espíritu Santo. En el libro de Números también vemos que Dios tomó parte de la unción que estaba sobre Moisés. Y la Biblia dice en Números 11, 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, porque en ellos, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no lo llevarás tú solo. Aquí vemos cómo Dios siempre está interesado en que hombres como Moisés pudieran hacer una obra de manera correcta. Y la única ayuda que ellos tenían era el Espíritu Santo. En el mismo pasaje que he leído, en el mismo pasaje, Moisés clama diciendo, Números 11, 29, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta,
y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y es que si en el pueblo del Señor, aparte del pastor, juntamente con los líderes, se necesita que sean llenos del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra del ministerio. Moisés reconocía que esa debe ser la experiencia de todo hijo de Dios. Moisés reconocía que es una experiencia que usted debe tener, que todos debemos de tener. Entonces, ser dirigido, escuche, ser inspirado, ser guiado, ser motivado por el Espíritu Santo, es tener una ayuda, es tener que alguien nos guía, y el pueblo debe disfrutar de esa presencia maravillosa, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en que nos toca vivir. Si leemos la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que el Espíritu Santo a menudo levantó, llenó, dirigió a hombres y mujeres durante el periodo de los jueces. Encontramos ahí muchos dichos que dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y el Espíritu de Jehová vino sobre cualquier otro juez que usted pueda nombrar. Y entonces, estos líderes, estos hombres, lograron hacer, con la influencia, con la ayuda, con la dirección del Espíritu Santo, lograron hacer que el pueblo volviera a Dios, que el pueblo adorara a Dios, que el pueblo sirviera a Dios. Y a la misma vez el Espíritu Santo los ayudó, los dirigió, les dio fuerza para poder tener victoria sobre sus enemigos. Es que el Espíritu Santo, eso es lo que hace. Nos capacita, nos llena, nos da su fuerza. Más tarde encontramos en las Escrituras los reyes de la antigüedad que la Biblia enseña, no solo eran ungidos con aceite por el profeta, sino que también eran ungidos por el Espíritu Santo. El rey David al final de sus días dijo: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Segundo de Samuel 23:2. Repito, el Espíritu de Jehová ha hablado sobre mí, por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Cuando hay momentos difíciles, amados hermanos, cuando hay momentos de angustia, de desesperación, muchas veces la palabra, la Biblia, se convierte en la voz de Dios en los momentos más difíciles. Y el Espíritu Santo usa la palabra, esta palabra, para poder ayudarnos donde las probabilidades de salir adelante no están al alcance. Pero el Espíritu Santo nos muestra, nos dirige, nos guía, ¿no? Durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obró activamente, firmemente, en la unción de reyes, en la unción de profetas que Dios llamaba. Y yo quiero que en este momento usted pueda pensar la importancia del Espíritu Santo en su vida, en mi vida, la importancia del Espíritu Santo en nuestro hogar. Estaba yo oyendo ayer el diálogo que tenían las damas de nuestra congregación en su programa de diálogos,
Y ellos hablaban de la familia, hablaban del hogar, del esposo, de la esposa, de los hijos, de las hijas, de las cargas, de las preocupaciones, de la economía, de la salud, de la angustia, de la palabra. Y el comentario era que era difícil, sí, era duro, sí, pero siempre este grupo de mujeres que ayer estaban en diálogos hablaban de la importancia de conocer las Escrituras, de conocer la palabra de Dios. Y ahí le va. Si usted conoce la palabra de Dios, si usted lee la palabra de Dios, a través de la Escritura, usted va a conocer al Espíritu Santo. A través de la lectura, usted va a conocer al Espíritu Santo. Porque así está escrita. Solo segunda de Juan y tercera de Juan, las únicas dos epístolas donde no aparece la mención del Espíritu Santo. Pero de ahí en todos los libros de la Biblia, usted va a encontrar que el Espíritu Santo ha sido llamado, ha sido enviado para que los siervos, para que las siervas, para que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo seamos dirigidos y guiados por Él. Por otro lado, encontramos también en repetidas ocasiones en la palabra de Dios, hace un momento lo dije, pero encontramos esta expresión: y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Jueces 14, 6, versículo 6, versículo 19. Y Jueces 15, 14. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Dios quería librar a su pueblo. Dios quería restaurar a su pueblo. Restaurar el gobierno, restaurar la adoración, restaurar la economía, liberarlos de la cautividad, pero no había quien. Hasta que Dios mismo tomó la iniciativa. Y hay una historia muy bonita acerca de Gedeón, que vino, dice la Biblia, y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y entonces hay un diálogo, hay una plática de cómo llevar a cabo esa liberación. Y luego, en 1 de Samuel 10:10, primero de Samuel 10:10 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. Ahora, hay una cosa muy importante. Ahora en este tiempo el Espíritu Santo, como dije hace un momento, desde Pentecostés se quedó y está con nosotros. Pero es muy importante, aquellos que son bautizados con el Espíritu Santo, cultivar esa relación toda la vida. Toda la vida. De lo contrario, si no cultivamos esa relación, si no nos aplicamos en esa relación, puede que nos pase como le pasó a Saúl. Esa es una historia triste. Porque la Biblia clarito dice que después que él desobedeció, después que él se rebeló, después que hizo tantas cosas en contra de lo que Dios le había dicho, dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Afortunadamente, esto pasó en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué nos puede pasar ahora? Bueno, hace 8 días hablábamos sobre cómo es que podemos nosotros relacionarnos, tratarnos con el Espíritu Santo. No contristarlo, no mentirle, no hacerlo a un lado, porque la Biblia enseña eso.
Pero nosotros que estamos viviendo en este tiempo necesitamos cada día saber y aprender más acerca de su persona, porque es la única persona que está en la tierra para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para inspirarnos, para ungirnos. ¿No hay más? Y sigue diciendo Ezequiel 11:5, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová. Vino sobre mí. Luego dice el mismo Ezequiel, el versículo 37:1 dice, y el Espíritu de Jehová me puso en medio de. Estaba hablando de los huesos secos. ¿Cómo el Espíritu de Jehová lo puso en medio de los huesos secos? Ustedes deben saber Ezequiel capítulo 37, donde se habla de esa gran manifestación. Luego, Primero de Reyes 18:12 dice, y el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Aquí está hablando Abdías y le está hablando al profeta Elías, cuando Elías se encuentra con Abdías en el reinado de Acab, y entonces se encuentran los dos profetas, y Elías le dice a Abdías, ve, dile a Acab que aquí está Elías. Y entonces este profeta joven le dice estas palabras: mientras yo voy con Acab, dijo Abdías, el Espíritu de Jehová va a venir. Y entonces dice, y el Espíritu de Jehová te llevará quién sabe a dónde. Miren la importancia. Con estas citas, y hay mucho más, podemos estar convencidos que la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es irrefutable. No se puede negar, es innegable. Lo encontramos desde el principio de la Escritura. Su presencia desde el principio. Usted seguramente se sabe de memoria Génesis 1:1. Pero el versículo 2... se lo voy a leer. Usted se lo sabe, bueno, todos lo sabemos, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Desde ahí encontramos nosotros la labor activa, la manifestación activa del Espíritu Santo en medio del caos, en medio de la oscuridad, en medio del desastre. El Espíritu Santo estaba ahí. Y ha sido importante y sigue siendo importante el Espíritu Santo en la vida de la creación. Por eso es que nosotros creemos, como lo dije hace 8 días, creemos en el Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo creemos, lo aceptamos. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a hacer un pequeño repaso. El Nuevo Testamento. Indudablemente, en el Nuevo Testamento encontramos la expresión pronta y cabal del Espíritu Santo en sus diversas manifestaciones, en sus diversas posiciones. El Espíritu Santo lo encontramos a lo largo y a lo ancho del Nuevo Testamento. Lo que hizo por mucho fue inspirar fe, inspirar esperanza en todos los hombres y mujeres, en el mensaje de los profetas, donde se hablaba de la consolación para el pueblo de Israel. Y es importante que veamos el capítulo 2 de Lucas. Lucas 2:25. Vamos a encontrar nosotros ahí exactamente una palabra. Dice,
Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. A este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y vea, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre este hombre piadoso. Estamos hablando del Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2, 25. Y el 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Y había sido revelado. Esta expresión había sido revelado por el Espíritu Santo tiene que ver con los dones, que después vamos a hablar sobre eso. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esto está hermoso. 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y le bendijo. Este hombre Simeón, el Espíritu Santo le reveló que no iba a haber muerte hasta no ver al Redentor, hasta no ver la redención en vivo. Y el Espíritu Santo lo llevó al templo cuando José y María llevaban al niño para ser presentado, dedicado como lo ordenaba la ley de Moisés. Asimismo, la Biblia nos enseña cómo también este hombre, en el capítulo 1:42 de Lucas, a ver, veamos qué dice 1:42 de Lucas. Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aquí está hablando Elizabeth cuando María llegó a visitarlo o a visitarla en su casa. Y luego vemos que había gente común, ordinaria, que el Espíritu Santo también preparó, ¿sí? Que el Espíritu Santo también preparó. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios también a una mujer. Otra persona fue a ese mismo escenario donde se había presentado Simeón. Y esta fue Ana. Como profetisa, ella le dio gracias a Dios según Lucas 2:36. Vamos a verlo ahí. ¿Ya lo encontró? 2:36 de Lucas. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, ¿quién? Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana, una mujer que pudo ver cumplido lo que la palabra, lo que los profetas habían dicho. Y durante el ministerio de Jesucristo, el Espíritu Santo estuvo siempre con él
para ungirlo, a fin de que hablara la palabra del Padre, a fin de que dijera la palabra que se le había encomendado por el Padre y realizara la obra, el cual sabemos en el Nuevo Testamento Jesús realizó. Ustedes han leído que después del bautismo, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Fue llevado por el Espíritu. Y ustedes saben que la Biblia dice que allí estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, en oración. Y aún en esa actividad, en ese ejercicio espiritual, el diablo llegó para tentarlo. Yo le digo a usted, si Jesucristo necesitó de la guianza, de la dirección, de la inspiración, de la fortaleza, de la unción del Espíritu Santo, ¿usted y yo cree que lo necesitamos? ¿Usted y yo cree que nos hace falta? ¿Usted y yo cree que podemos vivir sin el Espíritu Santo? Eso sería imposible. No pudiéramos vivir ni existir. La iglesia no existiría sin el Espíritu Santo. Por eso en el Nuevo Testamento, el experimentar la plenitud del Espíritu Santo es descrita con toda claridad, Está descrita, está escrita, está ahí. Por ejemplo, Juan 20:22, el Señor dijo, recibid el Espíritu Santo. Es cierto que todavía no había llegado Pentecostés, pero aquí hay una expresión de Jesús a sus discípulos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y Hechos 1:8, del cual es el conocimiento de todos, donde el mismo Señor Jesús dice, y recibiréis poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros. Recibiréis poder. Entonces, amados hermanos, encontramos nosotros que por todos lados se habla de la persona del Espíritu Santo a favor nuestro. Siendo lleno con el Espíritu Santo, esta frase describe el efecto que tiene el Espíritu Santo dentro de los creyentes. Veamos por favor Hechos capítulo 2, un versículo muy conocido por todos. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No según yo, no según mi carne, no, según el Espíritu. El proceso, amados hermanos, de ser lleno con el Espíritu Santo es constante. No es que ya el Espíritu Santo me bautizó, o como dice el Señor Jesucristo, el Señor Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo. Ahí llegué, ahí terminó, ahí está todo. No, apenas es el inicio. Comienza con un revestimiento inicial con la evidencia de hablar en otras lenguas. Luego hay experiencias subsiguientes de ser llenos. Así que el proceso es continuo. Y el apóstol Pablo les habla a los Efesios en 5:18 y les dice, antes, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, la llenura es constante. Voy a tratar de explicarlo de esta forma para poder tener una idea. Es como cuando usted tiene sed.
agarra su vaso con agua, su botella con agua, no sé, a las 10 de la mañana, después de trabajar duro, usted toma el agua. A lo mejor se termina el litro de agua. Pero las 2, 3 horas o 4 horas vuelve a tener sed. Usted vuelve a tomar agua. Usted y yo no podemos vivir con el litro de agua que tomamos hace una semana. Necesitamos agua constantemente en nuestro cuerpo. Viene siendo igual con el Espíritu Santo. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, vienen procesos de seguir hablando, de seguir siendo revestidos, de seguir siendo llenados toda la vida, toda la vida. Entonces, la cúspide de todo este mover del Espíritu Santo se manifestó, como ustedes ya saben y como yo he estado diciendo, en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, donde tuvo cumplimiento, escuche, donde tuvo cumplimiento veraz, genuino, de Joel 2, 28 y 29. Ahí se cumplió, ahí se cumplió. En el día de Pentecostés se cumplió esta palabra profética. Y entonces el mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 7 de Juan, si pueden abrir allí su Biblia en el Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 37, dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Note, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Aleluya. Me emociona esta palabra. Y lo estoy leyendo aquí, repito, San Juan capítulo 7, 37 al 39. ¿Por qué? Porque como repetí, dije muchas veces hace 8 días, hay corrientes doctrinales que no creen en el Espíritu Santo. Simple y sencillamente no creen. Y el Señor Jesús siempre habló del Espíritu Santo. Siempre. Y aquí tenemos una evidencia. Una evidencia. Versículo 37, 38 y 39 del capítulo 7 de Juan, donde Jesús mismo está hablando sobre la importancia de tener al Espíritu Santo en el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de venir, que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. Pero ahora que Jesús se fue, cuando Jesús se fue, o cuando Él resucitó, termino, estuvo 40 días con sus discípulos. Después de 40 días Jesús ascendió al cielo. 10 días después, es decir, 50 días después, 50 días después, el Espíritu Santo vino. Y como he estado diciendo, vino y se quedó para estar con usted. Allí donde está. Vino y se quedó para estar conmigo. Vino y se quedó
para guiarnos, para dirigirnos, para fortalecernos, para vivificarnos, para animarnos. Y Él está con usted. Las luchas, las pruebas que está atravesando, las dificultades, los problemas, la enfermedad, todo lo que esté atravesando, los malos momentos, el nombre que tenga, invite a que el Espíritu Santo le guíe, le ayude, le dé dirección sabia y prudente y no tome decisiones sin invitarlo a Él. Así que ahí donde está sentada, ahí donde está sentado, si puede ponerse de pie, si quiere doblar sus rodillas, si están con sus niños, tómense de la mano, oremos, porque yo quiero orar por ustedes. Padre amado, te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salud, te damos gracias por todos los beneficios que de ti hemos recibido. Te damos gracias. En medio de esta dificultad, en medio de esta pandemia, nosotros rogamos, suplicamos, en el nombre de Jesucristo, que podamos ser dirigidos, guardados, protegidos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tú enviaste para que nos diera dirección, sabiduría, inteligencia, discernimiento, valor. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga ayudando. En estos momentos tan difíciles, en estos momentos donde tenemos hermanos enfermos, siervos enfermos por el virus del COVID, protégenos, por favor. En tu tan grande misericordia, que su santísimo nombre sea bendecido. Bendecimos al Padre, bendecimos a Jesucristo el Hijo y bendecimos al Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Misma honra, misma alabanza, misma adoración, porque Él es Dios. Y envía lluvia, manda lluvia, levántanos, llena nuestros vasos, llena nuestras vidas, ayúdanos, dirígenos a apartarnos del pecado, a apartarnos de toda maldad y vivir en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Manda lluvia, Padre amado, esa lluvia de bendiciones espirituales en cada hogar de mis hermanos y mis hermanas que están escuchando, que me están mirando. Envía lluvia a los hijos, a tus siervos, a tus siervas, a los hijos de tus siervos. Envía esa lluvia para que nos refresque, para que nos llene, para que estemos satisfechos, para que podamos dar testimonio de Jesucristo. Ayuda a nuestra vida. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Oramos por nuestro país, por nuestro estado, por nuestro municipio. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Que la lluvia espiritual bendiga a todos. En el nombre de Jesucristo. Cuánto te necesitamos, oh Dios. Cuánto necesitamos del derramamiento de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y es que comparado